A ver, ¿hasta dónde puede llegar la ciencia? ¿Existe una línea que simplemente no se debe cruzar, incluso si es en nombre del progreso? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante y crucial mundo de la bioética, para entender justamente las reglas que protegen nuestra humanidad. Para entender por qué necesitamos estos límites, tenemos que empezar por acá. La bioética moderna, no nació de una idea feliz en un laboratorio. Nació literalmente de las cenizas de la historia. El descubrimiento de experimentos inhumanos que trataban a las personas como si fueran objetos obligó al mundo a enfrentar una verdad muy, pero muy dura. La ciencia sin conciencia puede ser algo monstruoso. Y de ese shock, claro, surgió la pregunta, la que lo cambió todo y que de hecho sigue súper vigente hoy en día. Si la ciencia es una fuerza tan poderosa, ¿qué la frena? ¿Cuáles son las barreras que la mantienen al servicio de la humanidad y no en su contra? Ok, entonces, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entenderlo todo. Primero, vamos al origen, del horror a la ética. Después, desciframos los 4 principios que son su pilar. De ahí, nos metemos de lleno en la psicología para analizar un experimento que puso todo a prueba. Y, finalmente, vemos cómo la autonomía es, en gran parte, la respuesta. Muy bien, empecemos por el principio. Entender cómo se construyó este marco ético a partir de una tragedia es la clave para todo lo que sigue. Es básicamente la historia de cómo la humanidad decidió ponerse límites a sí misma. Primero, lo primero, ¿qué es exactamente la bioética? Pensemos en ella como esa parte de la ética que se enfoca en encontrar la conducta correcta del ser humano con respecto a la vida. Y ojo, no solo la vida humana, sino la vida en todas sus formas. Es como si fuera el manual de instrucciones ético para la ciencia. Y lo interesante de esta línea de tiempo es que muestra que esto no apareció de la nada, se fue construyendo paso a paso. Todo arranca fuerte en 1947 con el Código de Nuremberg, que establece algo que hoy nos parece obvio, pero que fue revolucionario. El consentimiento de la persona es fundamental. De ahí, documentos como la Declaración de Derechos Humanos o la de Helsinki fueron sumando capas de protección, hasta llegar al Informe Belmont, que ya define los principios que son el corazón de la bioética actual. Y eso nos lleva al núcleo del asunto. Hacia finales de los 70, 2 filósofos, Beauchamp y Childress, propusieron 4 principios que, hasta el día de hoy, funcionan como una especie de brújula moral para guiar a científicos y profesionales de la salud. El primero, y para muchos el más importante, es el de autonomía. En el fondo, es muy simple. Es el respeto a la capacidad de cada persona para decidir sobre su propia vida, sin que nadie la presione. Nadie puede tomar decisiones sobre el cuerpo o la mente de otra persona sin su permiso. Punto. El segundo principio es la no maleficencia. Esta idea es súper antigua, viene del juramento hipocrático y es básica pero fundamental. Lo primero es no hacer daño. La obligación número 1 de cualquier investigador o médico es evitar causar sufrimiento, ya sea físico o psicológico. Luego viene la beneficencia, que va un pasito más allá. No alcanza con no hacer daño. Existe la obligación activa de hacer el bien. Se trata de buscar siempre el mayor beneficio posible para la persona, siempre, claro, poniendo los riesgos en la balanza. Y por último, el principio de justicia. Este nos pide equidad. Significa que los beneficios y los riesgos de la ciencia tienen que distribuirse de manera justa en toda la sociedad, sin explotar o dejar de lado a ningún grupo. Ahora, vamos a aplicar estos 4 principios a un terreno que es particularmente delicado, el de la mente humana. Es acá donde la bioética se especializa y se convierte en lo que llamamos psicoética. La psicoética, entonces, es eso. El estudio de los dilemas éticos que surgen en la salud mental. Usa ese marco general para responder preguntas súper específicas como, por ejemplo, ¿cómo se protege la autonomía de una persona cuya capacidad para decidir está afectada? ¿O qué cuenta como daño psicológico en un experimento? Para que esto no quede solo en la teoría, vamos a analizar uno de los experimentos más famosos y también más polémicos de la historia de la psicología. Aquí es donde vamos a ver cómo estos principios a veces chocan feo entre sí.
Resulta que, en los años 60, el psicólogo Stanley Milgram estaba obsesionado con la misma pregunta que dio origen a la bioética: ¿cómo gente común y corriente pudo cometer atrocidades solo porque se lo ordenaron? Quería entender la obediencia a la autoridad. Su pregunta era brillante, pero el método que eligió para responderla, bueno, nos mete de lleno en un dilema ético. El experimento se basaba completamente en el engaño. A los participantes se les dijo que estaban en un estudio sobre la memoria y que tenían que darle descargas eléctricas a otra persona cada vez que se equivocaba. El tema es que esa otra persona era un actor y las descargas eran falsas. La prueba real era ver hasta dónde eran capaces de obedecer. La angustia que sintieron, el estrés de creer que estaban lastimando a alguien solo por seguir órdenes, fue tremendo. Y lo clave es que nunca consintieron a esto, porque no sabían de qué se trataba realmente. Y acá es donde el dilema se pone más profundo. La justificación de Milgram se apoyaba en una idea como esta: para entender un mal tan grande como la obediencia ciega y así poder combatirlo, el fin justificaba los medios. El conocimiento que se obtendría para la sociedad, según argumentaban, era un bien mayor que superaba el engaño a unas pocas personas. Y aquí se ve el choque de trenes con una claridad total. Por un lado, tenés el principio de beneficencia. El conocimiento obtenido podía beneficiar a toda la sociedad, pero por el otro, se violaban directamente dos principios: la no maleficencia porque se causaba un estrés psicológico severo, y la autonomía porque el consentimiento se obtuvo con engaños. La pregunta es inevitable: ¿qué principio pesa más? Ante esa pregunta, la bioética moderna ofrece una respuesta bastante contundente, una que inclina la balanza y prioriza la protección de la persona por encima de cualquier idea abstracta de un bien mayor. El punto crucial, por lo tanto, es este: el principio de autonomía se convierte en el árbitro del conflicto. Y la herramienta para ejercer esa autonomía es el consentimiento informado. Solo cuando una persona conoce todos los riesgos y beneficios, y así y todo decide libremente participar, la investigación se considera ética. El poder de decisión vuelve a la persona. Pero, y este es un matiz importante, la autonomía no es un concepto absoluto que existe en el vacío. Como dice la cita, vivimos en una red de relaciones. La bioética moderna entiende que las decisiones se toman dentro de un contexto familiar, social, cultural, y busca un equilibrio responsable, no un individualismo radical. Resumiendo nuestro recorrido, la bioética nació de una tragedia para proteger la dignidad humana, nos dio un marco de 4 principios para tomar decisiones y nos enseñó que ante el conflicto entre el avance del conocimiento y los derechos individuales, la autonomía, ejercida a través del consentimiento informado, es nuestra protección fundamental. Y todo esto nos deja con una pregunta picando. Con la llegada de la inteligencia artificial, la edición genética y neurotecnologías que pueden leer nuestros pensamientos, los dilemas del futuro van a ser todavía más complejos que el de Milgram. El marco que exploramos hoy no es solo una lección de historia, es la herramienta más importante que tenemos para asegurar que la ciencia del mañana siga estando al servicio de la humanidad.